Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 2. En esta ocasión escogimos el tema de muertes heroicas. En este grupo están mis compañeros Brad, Ángel, Sebastián, Ian, Camila, Rubén, Micaela y yo, Anthony. Bueno, el 14 de noviembre del año 2020 se dio un altercado en contra del gobierno del presidente interino Manuel Merino, ya que vacaron al presidente Martín Vizcarra y el pueblo no estaba de acuerdo con esa decisión. Ese día se dio una violación hacia los derechos humanos, ya que hubieron varios heridos, incluso hubieron muertos por el uso de armas y de proyectiles de perdigones por parte de los oficiales en contra de los manifestantes, caso que se estuvo dando días antes del fatídico accidente. Hubieron dos muertes de dos jóvenes llamados Inti Sotelo y Brian Pintado. Lamentablemente estos dos jóvenes fallecieron, uno que le cogió el proyectil a la altura del corazón y el otro en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Lamentablemente para estos dos jóvenes no se encuentra justicia hasta ahora y solamente hay investigaciones. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Ian Chávez y continuando con el caso les hablaré sobre las razones por las que se inició todo este altercado. Hace un año sucedió una tragedia la cual puso a todo el país de luto, ya que todos los peruanos nos dimos cuenta que al haber intentado hacer valer nuestros derechos tuvimos como respuesta la pérdida de la libertad y lamentablemente la pérdida de varias vidas humanas a lo largo de todo este tiempo. Y hasta el día de hoy sigue igual, como el caso de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años. En este caso, lo que provocó o inició todo este gran conflicto fue la oposición de los peruanos al nombramiento del expresidente Manuel Merino, ya que la tarde del lunes 9 de noviembre 105 congresistas votaron a favor de la destitución del expresidente Martín Vizcarra. Por lo tanto, Manuel Merino, congresista del Partido de Acción Popular y principal impulsor de la vacancia, asumió el cargo, lo cual inició que decenas de colectivos y grupos de jóvenes organizados a través de las redes sociales salieran espontáneamente a las calles a protestar en varias ciudades del país. Y según un sondeo de la empresa Ipsos Perú, el 88% de la población desaprobaba la labor del Congreso, que destituyó a Vizcarra y generó un rechazo al gobierno de transición a un 94%. El rechazo a Merino se debía a los casos de corrupción en el que se encontraba involucrado, siendo esto un hecho antiético. Tales razones los involucraron a Inti y a Brian, como a todos los manifestantes, en la lucha contra el gobierno de Manuel Merino y ante la incomodidad del caso. Muchas gracias. Buenos días con todos, soy Sebastián Casimiro y continuando con el tema, relacionando los agentes morales involucrados más relevantes, en este caso podemos destacar a los integrantes de la ONG, que estaban velando por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos durante las protestas. Agentes morales que incumplieron su deber como responsabilidad moral de no causar daño a las personas fueron los policías y sus superiores, quienes no ejercieron su correcto uso del respeto a la integridad de las personas ni a sus derechos de libre expresión como ciudadanos, ya que claramente ellos abusaron del poder que ellos tenían contra los protestantes, además de un mal uso de las armas de fuego, ya que solo era para intimidar y generar respeto en la protesta, más no para darles uso y abusar así de las personas. Asimismo, los manifestantes hacen uso de la libertad al ejercer su derecho de expresión ante las decisiones del Estado, asumiendo sus responsabilidades como ciudadanos de un país democrático. Los periodistas, por otro lado, son los encargados de dar a conocer noticias de sus intereses y del pueblo. Como periodista, ejercen la libertad de opinión y la vista general de los acontecimientos. Por otro lado, son los encargados de dar a conocer noticias de sus intereses y del pueblo.
Como periodista, ejercen la libertad de opinión y la vista general de los acontecimientos. Los policías sí asumen su responsabilidad, ya que solo le dieron sanciones administrativas, lo que significa solo 10 días de rigor. También el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero Flores y Gastón Rodríguez. Estimado profesor y compañeros en general, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar la pregunta 4, la cual consistió en identificar y relacionar al menos 2 derechos y 2 deberes ciudadanos, para así explicar si se cumplieron o no y qué consecuencias tuvo en el caso propuesto. Entonces, doy inicio, comenzando con los acontecimientos ya mencionados, en los que se vieron implicados derechos y muchos deberes ciudadanos, como ya saben, entre los cuales los principales fueron el derecho a la vida y el derecho a la libertad de información, opinión y expresión, las cuales se encuentran en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Bueno, en este aspecto, el abuso de la autoridad y el uso de armas de fuego, armas peligrosas, en manos de los oficiales, provocaron el incumplimiento del derecho a la vida, dando como consecuencia el lamentable fallecimiento de 2 jóvenes que ya se mencionaron anteriormente, así como lesiones en la población peruana que buscaba ejercer sus derechos de expresión de forma pacífica, lo que en consecuencia llevó a una distancia y un conflicto entre la población y el Estado, causando cientos de heridos, mayormente causados por perdigones, lamentablemente. Bueno, por otro lado, los deberes ciudadanos que se vieron afectados fueron los artículos 72 y 74 de la Constitución Política. Bueno, el deber de vivir pacíficamente con respeto a los derechos ajenos y el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución respectivamente. Claro. Esta situación, ya la última, se dio casi finalizando el gobierno de Merino, donde los policías y los ciudadanos se dieron la mano en forma de paz, llevando la situación a una nueva etapa, donde aún se lamenta la pérdida de nuestros 2 jóvenes que ejercieron su deber como ciudadanos en defensa de sus derechos. Gracias. Buenas tardes, profesor Raúl. Mi nombre es Camila Chávez Gutiérrez y yo responderé una de las interrogantes de este caso. La pregunta es, ¿cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos con una actitud respetuosa? En primer lugar, ¿podemos decir que hubo respeto entre los protagonistas de este caso? Y la respuesta es no, no hubo respeto ni por parte de los ciudadanos ni por parte de los funcionarios del gobierno. ¿Qué originó esto? Después de la vacancia de Martín Vizcarra, Manuel Merino asumió el mando del país e hizo un llamado a la calma y a la unidad. Sin embargo, esto no fue tomado en consideración por los ciudadanos, pues ya se encontraban inconformes con el gobierno. Esto añadido a la emergencia sanitaria originada por el COVID-19 y a la inestabilidad política generada por el Ejecutivo y los ministros. Por estas razones se decidió salir a marchar en contra del gobierno. Cabe resaltar que todo ciudadano tiene el derecho a expresarse libremente. Sin embargo, durante las manifestaciones el Ejecutivo incurrió al uso innecesario y excesivo de las fuerzas policiales en contra de los manifestantes. Ahora, respondiendo a la pregunta si hubiesen cambiado los acontecimientos con una actitud respetuosa, nosotros llegamos a la conclusión de que sí, esto pudo haber sido si el... Ahora, respondiendo a la pregunta si hubiesen cambiado los acontecimientos con una actitud respetuosa, nosotros llegamos a la conclusión de que sí, esto pudo haber sido si el Ejecutivo y los congresistas llegaban a un consenso por el bienestar de la ciudadanía, o durante las manifestaciones si hubiese habido un respeto mutuo entre ambas partes. Esto pudo haber evitado las múltiples violaciones a los derechos humanos y se pudieron haber evitado los lamentables decesos que tuvieron como consecuencia.
Buenas tardes, mi nombre es Rubén Chávez y voy a continuar con las preguntas. Bueno, la primera es, ¿creen ustedes que se respetó este principio en los hechos del caso? ¿Por qué? Bueno, no se respetó los principios y mucho más si hablamos del pluralismo, el cual se dice que se debe aceptar, tolerar, reconocer a la variedad de doctrinas, pensamientos y el reconocimiento a las diversidades. En este caso, se evidenció totalmente la vulneración de los derechos humanos, los derechos fundamentales de los humanos y la restricción y abuso de posiciones sociales. Esto se debe a las manifestaciones que, no tuvieron tolerancia. Las personas no tuvieron tolerancia al nuevo gobierno transitorio, el cual fue nombrado como presidente del Perú, Manuel Merino. Entonces, esa fue la razón, en los cuales también todos los peruanos tuvieron razones necesarias para poder realizar aquella propuesta, ya que el Estado dio con el buen camino para poder elegir al presidente transitorio, pero fue a la persona equivocada. Los acontecimientos y las diversas razones de oposición eran suficientes, como ya lo mencioné. Asimismo, no se aplicó la tolerancia entre los oficiales encargados de dispersar y controlar a la multitud, ya que, como vemos en el caso de Inti Brian, fueron abusados de poder y pues esas acciones llevaron a consecuencias fatales y mortales. El diálogo tampoco fue una prioridad y mucho menos hubo un diálogo democrático entre las autoridades respectivas y la multitud, que en su mayoría todas las personas, no todas, en su mayoría eran entre jóvenes de 15 a 30 años. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Micaela Collaxo y voy a dar a conocer mi respuesta de la número 7. Y es un sí. Como se puede evidenciar, un gran gesto de solidaridad fue el apoyo que recibieron los heridos durante el transcurso de las manifestaciones, ya que incentivó a la creación de una cruz médica en la cual participaron compatriotas del cuerpo médico y serenazgos de la zona. Asimismo, otro gesto solidario que podemos resaltar es la colaboración mutua de las personas que salieron a las calles a defender sus derechos y a dar a conocer su opinión. De igual manera, otro acto solidario es el de Inti Brian, dos jóvenes que perdieron la vida con tal de dar a conocer su oposición en contra del gobierno de Manuel Merino. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángel Carrillo y voy a continuar la idea de mi compañera. Debido a lo mencionado, a causa de la presión gestionada por los manifestantes peruanos, podemos mencionar el concepto de solidaridad en la comunidad. Es el apoyo que se pueden dar las personas mutuamente. Se trata de entender que si las personas tienen necesidades que pueden ser similares a las nuestras y si nosotros las atendemos, podemos lograr actividades que ayuden en conjunto. Con ese precedente podemos afirmar lo mencionado anteriormente con respecto a la solidaridad de los serenazgos y los compatriotas partícipes del cuerpo médico que ayudaron a los manifestantes. Muchas gracias.